Bienvenidos a Pisco y Hilorio. Hoy un viaje desde nuestros restaurantes a las bodegas y productos de la tierra, con nombres importantes de la gastronomía. Pisco y Hilorio, un sabor que inspira. ¿Qué tal, David? Hombre, Chicho, aquí estamos una vez más. Cuarto episodio ya, ¿no? Sí, el Si no cuarto recuerdo mal. episodio, ya más un episodio completamente diferente a lo que podamos tocar de gastronomía. Sí, está muy vinculado realmente a la gastronomía. Siempre pensamos en el cuidado de animales principalmente, pero el Siempre pensamos en los personaje de animales, hoy, pero la ya lo persona que dijimos tenemos en hoy, la previa. Es decir, ¿quién cuida de todo lo que comemos? Pues por eso estamos en el Colegio de Veterinarios, en este caso, en el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Y con nosotros su presidente, Pablo Barona, que también lleva pues toda la seguridad alimentaria. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Pisco y Hilorio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? La verdad es que, bueno, tú de por sí eres un cocinillas, no paras, estás entre fogones, restaurantes, investigando, te vas a ferias como la de Madrid Fusión y estás siempre en el candelero de la gastronomía. Hombre, eso intento, aunque luego la práctica se me da muy mal. El meterme en cocina, así que me cuesta un poquito más, pero todo lo que rodea la parte de cocina y de gastronomía, de luego que sí me gusta mucho. Y para empezar, ¿cómo vincularías la veterinaria con la gastronomía y la alimentación? Mira, tradicionalmente la veterinaria ha tenido tres salidas, tres campos profesionales. Una que es la clínica de pequeños animales, Hmm. otra que es la sanidad animal, todo lo que corresponde a animales de producción, y la última la de bromatología, que es todo lo relacionado con los alimentos. Y desde el principio de la historia, la veterinaria siempre ha estado vinculada a la vigilancia de los productos alimenticios que consumimos nosotros, Hmm. tanto en mataderos como en mercados, como a partir de ahí, bueno, el concepto que se llama de la granja a la mesa. Hmm. Toda la cadena alimentaria, pues estamos ahí metidos llevando los controles y la vigilancia de que todos los procesos se hagan conforme primero a la ley y segundo al sentido común para evitar su deterioro, su contaminación y nos pueda producir algún tipo de toxinfección Hmm. alimentaria. Hmm. Muy bien. ¿qué medidas de seguridad alimentaria son esenciales dentro de una cocina? Mira, medidas muchas. Yo creo que básica es la limpieza. La limpieza es un factor fundamental porque por ahí pueden entrar muchas cosas. Pero sobre todo también porque estamos sujetos a una normativa estricta en cumplimiento de higiene y seguridad alimentaria, tanto como implantación de sistemas de autocontrol, como la formación del personal, como la vigilancia de todas aquellas partes que puedan suponer un riesgo, control de las temperaturas, la conservación de los alimentos, un poco todo lo que son los procesos de transformación, de conservación, de transporte de los productos alimenticios, tienen que estar sujetos a vigilancia y a control para mantenerlo dentro de los rangos de seguridad que nos ofrezcan unos alimentos de calidad Hmm. y sobre todo seguros para nuestro consumo. Y ya Hmm. no solo hablando de dentro de la cocina, esas pautas que tenemos que llevar, esas medidas, ¿no?, de seguridad alimentaria. También ese transporte que lo has comentado, ese transporte que hay fuera del restaurante, por ejemplo, esos delivery, ¿no? Sí, Tan socorridos hoy en día, ¿no? Pues todos, ¿no? Acudimos a llamada de un restaurante o alguna empresa que te lleve, o te traiga la comida a casa. Esos controles que deben de llevar, porque pensamos, por ejemplo, un certificado manipulador de alimentos no es solo para cocineros y camareros, no, es para todos. para todos los que intervienen. Fíjate que dije antes el concepto de la granja a la mesa. Y la mesa es cuando el alimento se entrega al consumidor, ya sea en un restaurante en la mesa o en tu casa o en el supermercado. Si te la llevan a casa, tipo delivery, pues también el proceso de transporte desde el restaurante o desde el centro de producción hasta tu domicilio es cadena alimentaria también. Y eso está incluido dentro de lo que son los controles. Control de que el alimento llegue a tu casa a las temperaturas correspondientes, que estén separados, que estén bien protegidos y bien envueltos. Y que también el personal que transporta ese producto o ese plato que tú has demandado o has pedido, también tenga conocimientos en seguridad alimentaria. Igual no tan profundos como alguien que trabaja en cocina directamente con los alimentos, pero sí unos conceptos básicos de seguridad e higiene de los alimentos. Eso es fundamental, es parte de la cadena alimentaria también ese transporte, esa distribución, como también otro tipo de distribución de importadores, de distribuidores,
el proveedor que te llega al restaurante también tiene que cumplir esas condiciones de Exacto. seguridad y higiene durante el transporte y la entrega de la mercancía. Por lo tanto, no veo por qué ese delivery tiene que estar exento de todo ese de Sí, todo porque ese hoy en control. día ya te sirven una patineta, en una bicicleta, en una moto, pero Sí. están preparadas, hay condiciones para llevar esos alimentos. Lo fundamental ahí es que van en recintos o en recipientes cerrados, en las neveras estas que deben ser isotermas para que no haya pérdida de temperatura y bien protegido. A partir de ahí ya es lo que dure el recorrido, cómo, por dónde se mete, quién lo manipula cuando se abre la neverita esta de isoterma y sobre todo la pérdida de temperatura, pues si tiene que llegar caliente, tiene que respetar también las temperaturas máximas y mínimas que se establecen en legislación. Eso es fundamental, ¿no? O sea que ellos también, pongamos ese motorista o esa persona que lleva un patinete, que todavía no le considero que tenga nombre, ¿no? Motorista, ciclista, pero un Sí, patinete. se habla de raro rider, encuentro, ¿no? de rider, eso. Los riders. Entonces, ¿tienen que sacarse también el carnet de manipulador? Yo creo que sí, parte de la cadena alimentaria Vale, y estoy de acuerdo, manipulador ¿no? de alimentos. Ajá. Un conductor de una furgoneta que transporta productos alimenticios perecederos tiene que tener su certificado de manipulador. Normal, claro. Y llevan sus controles de temperatura y sus Claro. controles de limpieza también del vehículo. Ujú, Es un vehículo de transporte también. ujú. Más reducido, las cantidades son más limitadas, pero también tienen que llevar unas condiciones sanitarias y también de formación de esa persona. Ujú, ujú. O sea que todo lo que lleva transporte, incluso de congelación, guardando las temperaturas, logísticamente hablando, tienen que tener el carnet de manipulador. Efectivamente. No es tanto carne. El carnet, recuerda que ya eso no existe. Ya desde el año 2010 ya no existe el carnet manipulador, que antes se renovaba cada 4 años. Sí. Y ahora el Reglamento Europeo, el 852, dice que todas las empresas alimentarias tienen que tener sus planes de formación continuada. Planes de formación continuada de sus trabajadores en higiene alimentaria. Muchas veces dicen, ¿y qué es continuada? No hay una periodicidad, en función del riesgo también, puede ser todos los años, cada 6 meses, en función de necesidad también. Oye, pues veo que están fallando en cocina en este aspecto. Vamos a hacer un pequeño curso, una pequeña charla que hable, pues, yo qué sé, de las temperaturas, control de temperaturas en la cocina, o sobre el tema de cocción de huevo, cómo tienen que salir las temperaturas y tal. Pequeñas charlas, pequeñas píldoras formativas. Eso es una formación continuada. También, por ejemplo, cuando se cambia la normativa, hay un cambio sustancial y hay que actualizar esos conocimientos. Eso ya también hay una necesidad formativa ahí. Cuando entra personal nuevo, cuando ahora en vez de hacer una cocina mexicana, nos vamos a hacer cocina asiática. Estamos cambiando procedimientos, estamos cambiando un poco todo. Pues entonces ahí también hay que hacer esa actualización de formación. Con el tema este de lo de manipulador, ese carnet, vamos a decirlo así, porque hay algunos Sí, todavía que no coloquialmente entienden. le podemos Coloquialmente decir. decimos el carnet. Eso tiene que darlo, lógicamente, un veterinario. Y ahora pregunto, un veterinario que esté, lógicamente, cualificado, etcétera, etcétera, ¿vamos? Y colegiado, lógicamente. Entonces, eso que yo he visto alguna vez, no, yo lo saqué a través de internet por un tema de FP de no sé qué, de la universidad de tanto, o por, no voy a nombrar ciudades, de España. Y se lo dan en el acto. Sí, hay muchos cursos online que a mí muchas veces me da un poco de repelús porque preguntas a la persona y dices, oye, ¿y este? Y dice, no, yo lo hice en 10 minutos. Digo, pero ¿cómo puedes adquirir unos conocimientos básicos en 10 minutos online? Pues muchas veces es pasar pantallas e ir probando luego el test final. Y claro, eso, el sentido no es tener un certificado de manipulador de alimentos. El sentido es tener unos conocimientos que garanticen que la manipulación la vas a hacer conforme a normativa y con unos fundamentos de higiene y de seguridad alimentaria. Es que muchas veces equivocamos el concepto. ¿Tienes el certificado de manipulador? Cuando deberíamos preguntar dónde lo sacaste, cómo lo sacaste y hace cuánto también. Porque a veces nos encontramos y dice, no, si yo lo tengo. Es más, a veces nos encontramos con casos en los que nos dicen, yo me saqué el que vale para siempre. Sí, justo, lo he escuchado. Pues ninguno vale para siempre. O sea, no te vale para siempre, ni siquiera el carnet de identidad y eso que siempre eres la misma persona. Sí, sí. Bueno, pues hay que actualizarlo, según dije antes, con cambios normativos, cambios de procesos y de procedimientos en cocina, personal nuevo, refrescar, porque a veces adquirimos hábitos o costumbres
en los cuales pues vamos buscando atajos en la O manipulación. sea, una empresa tiene que estar obligada, por lo menos una vez al año, de coger a su personal y Ya no hacer tanto una vez al formación. año, hay que hacer una evaluación continua, Vale. por eso también es importante el papel del de la persona veterinaria o del profesional veterinario en los establecimientos alimentarios para ir haciendo esa evaluación y vemos las necesidades formativas. A veces el propietario, el gerente del restaurante no lo ve porque está en el día a día, pero cuando hacemos esas auditorías a veces nos damos cuenta de fallos que se cometen de forma reiterada. Y ahí es donde metemos un poco esa formación, esa actualización de formación. O sea, eso hay que irlo evaluando. La evaluación periódica y constante de un establecimiento alimentario es lo que te va a dar pistas sobre las necesidades formativas del personal. Exactamente. Hombre, está claro que la formación continua es básica para todo, ¿no? Ya no solo en el sector restauración, sector gastronomía, sino para todos los sectores, básicamente, ¿no? Estupendo. Pero yo veo muchas veces también, o escucho, o veo incluso en alguna red social de gente que está impartiendo una serie de formaciones que no son cualificados para impartirla. Cuando te hablo de, por ejemplo, la manipulación de alimentos. He visto, según los créditos estos de la Fundae y demás, gente que se anuncia por ahí que los imparte y no son veterinarios, me consta. Entonces no sé si a ustedes les llega muchas veces esa información, ¿no? de gente que está impartiendo algo que no debe porque no tiene esos conocimientos, no puede dar esa validez, no puede certificar esas formaciones, ¿no? Mira, aquí nos encontramos con un problema de competencias. Un problema de competencias en clínica veterinaria están bien definidas, pero en lo que se refiere a seguridad alimentaria, desde el punto de vista de la consultoría me refiero, ¿no? La inspección sí está bien definido, que son los profesionales, los técnicos de inspección sanitaria, son de salud pública, mejor dicho, veterinarios y farmacéuticos. Pero a nivel de consultoría no hay una definición clara en cuanto a qué profesionales son los que tienen capacidad y formación para impartir y para ser consultores en seguridad alimentaria, ¿no? Bien es cierto que la carrera o la profesión veterinaria es la que desde el principio hasta el final de la carrera estamos vinculando nuestros conocimientos también a la seguridad alimentaria. No solamente en microbiología, en salud animal, muchos de nuestros alimentos son de origen animal, por lo tanto hay que cuidar ese alimento desde la granja, desde que prácticamente nace o incluso antes de que nazca ese animal que luego va a ser un producto alimenticio o del cual vamos a obtener un producto alimenticio, ya sea huevo, ya sea leche, ya sea otro tipo de subproducto. Somos, digamos, la profesión con más conocimiento, con más práctica y con más tradición dentro de lo que es la consultoría de seguridad alimentaria. Sí nos hemos encontrado, o yo me he encontrado, con certificados impartidos incluso por personas que no tienen una titulación superior. Ahí vamos. Y claro, no solamente es saber cocina, saber microbiología, es saber proceso, es saber legislación, es saber enfermedades infecciosas, es saber también bioquímica o química, es saber muchas cosas que están en el entorno del mundo alimentario, dentro de lo que es la producción y dentro de lo que es el servicio de esos alimentos. Y ya insisto que ahí la profesión veterinaria es la que por tradición, por historia, por conocimiento y por práctica es la que más vinculada está a toda esta parte de seguridad alimentaria. ¿Podemos hablar de intrusismo profesional entonces? No lo sé hasta qué punto se puede estos hablar. perfiles dando una Sí, formación que no... El problema ya no es tanto, como dije antes, Sobre no hay todo- unas competencias exclusivas, Sí. sí que hay unas competencias exclusivas en la ley de profesiones sanitarias donde se dice que la veterinaria tiene competencias exclusivas en seguridad alimentaria de los productos de origen animal, ¿vale? Mataderos son veterinarios los que inspeccionan, los que controlan. En industrias cárnicas también. Un restaurante, dices tú, bueno, es que hay un señor por ahí que tiene el título de aplicador de productos plaguicidas y les da los cursos de manipulador de alimentos. Digo, mira, eso ya es un riesgo del titular o del propietario de ese restaurante. ¿A quién está asignando esas responsabilidades? Y yo creo que el tema de la alimentación es un tema muy serio.
un fallo o una toxinfección alimentaria en un establecimiento alimentario es un daño reputacional bastante serio y puede ser hasta económico, seguro que es económico, ya sean por sanciones o bien por caída de la afluencia de clientes, ¿no? Y yo creo que poner esa confianza del control de la seguridad alimentaria en tu establecimiento, deberías ponerla en los profesionales mejor preparados y mejor vinculados para esto, que son los profesionales veterinarios. Dentro de todo esto del tema de seguridad, hay una cosa que me llama la atención, porque nos podemos encontrar un local, ¿vale? Que alguien lo quiere coger para hacer un restaurante y no está del todo preparado. Uh-huh. Entonces dice, bueno, pues voy a meter 25 mesas y la cocina, ustedes perdonen, lo digo, se queda más chica que el mes de febrero. Sí. Entonces no tiene un cuarto frío, no tiene unas dimensiones para poder guardar alimentos en las condiciones óptimas. Uh-huh. Y muchos de ellos no acuden a un veterinario antes de comenzar una pequeña obra o tal cual dice aquí mismo, así. Exacto. Es lo que pongo yo de ejemplo a veces cuando digo que es como un Ferrari con motor de 600, ¿no? Más o menos. Dices tú, es muy bonito el restaurante, está muy bien montado, hay muchas mesas, está súper decorado, pero luego entras a cocina y dices, ¿y de aquí va a salir para servir todo esto? Está generando un cuello de botella en el punto de producción. Yo creo que es importante contar siempre con un asesoramiento sanitario desde el principio, del momento previo a empezar a picar paredes o de levantar suelo. Desde el momento de la planificación, cuando se hacen los proyectos, el verificar o comprobar que todo está correcto. De luego hay muy buenos profesionales de instalaciones y de construcción dedicados al tema de hostelería, pero, hombre, echarle el ojo a los planos antes de empezar a mover nada puede ahorrar disgustos, sobrecostes, modificaciones posteriores, retraso de apertura porque tienes que cambiar no sé qué o no sé cuánto. Entonces esas cosas se pueden evitar con carácter previo. Te habrás encontrado, por ejemplo, en barrios de la ciudad de Las Palmas emblemáticos, para no decir nombres, que son edificios emblemáticos y antiguos donde no se puede o han tenido problemas, por ejemplo, con la salida de humos. Entonces, todo eso conlleva un problema. ¿Qué hacemos? Permisos, ayuntamiento, ingeniero, el arquitecto, y muchas veces no cuentan con un veterinario. Uh-huh. Sí, exacto. A veces nos encontramos con eso, hay dificultades porque es que los locales de restaurantes prácticamente todos están dentro de edificaciones, donde encima hay viviendas o donde hay oficinas o donde a veces las condiciones de las características del edificio no te permiten, por los grados de protección que puedan tener, modificar cosas. A veces te encuentras edificaciones antiguas donde te sobra una pared, vale, pero esa pared no la puedes tocar porque es un muro de carga y si te cargas esa pared te cargas el edificio entero y entonces el problema es mucho mayor. Hay soluciones técnicas, por ejemplo, para el tema de la salida de humo, pero yo creo que adaptándolo bien se pueden encontrar soluciones. Siempre dimensionando bien y siempre calculando bien a cuántas personas vas a servir en un momento, digamos, pico, cómo vas a elaborar esos productos alimenticios, dónde, con qué capacidad y sobre todo también dónde vas a almacenar y con qué capacidad la materia prima o los productos semi-elaborados. Al final tienes los locales que tienes y a veces no tienes más remedio que apañarte con ellos. Y busca soluciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista constructivo, si se puede, o incluso procedimentales. Tú llevas más de 20 años dedicándote a esto, 30 25, años. 25 años. ¿Qué fallos habituales te has encontrado en restaurantes o no restaurantes tampoco? Podemos hablar de otros bares, negocios. Cafeterías, otros negocios que están vinculados con la hostelería. Sí, bueno, vamos a ver, si me lo preguntas como cliente, a lo mejor, hay cosas a veces que ves, ¿no? A mí me llama mucho la atención el uso de las bayetas, de los trapos, que sirve para limpiar la barra, para secarse las manos, para secar el cacharrito del vapor de la cafetera. Sí, bueno, sí. Te lo dejas por ahí. Coge el rosa, nada. Hay algunos que caminan solos, ¿no? Los estropajos, que a veces están todos deshilachados. Claro. Y esos son criaderos de bacterias, vamos, sí o sí. O sea, van absorbiendo humedad, absorbiendo nutrientes de sustancias orgánicas disueltas
y eso al final es cuando lo pasas esa bayeta por encima de las mesas, más que de limpiar, haces una siembra de todo tipo de bichos, Claro. ¿no? Son cosas que te encuentras o que ves como cliente, ¿no? También productos que se quedan fuera de la nevera durante más tiempo del necesario, o sea, roturas de cadena de frío. A veces no están bien reguladas las neveras. Esos son un poco los fallos así que puedas ver, ¿no? Como cliente también muchas veces me llama la atención cuando vas a cafeterías y te ves la tortilla de papa jugosita a temperatura ambiente y sin tapar además. Y dices tú, vaya, ahí está, ahí tenemos un problema. Y después otro producto que tradicionalmente se mantiene a temperatura ambiente es la pata asada. Eso, vamos a ver, eso es... pasa que son productos tradicionales y no vas a meter en la nevera, que luego lo tienes que atemperar, que luego tal... son cosas que vas viendo y que bueno, pues a veces dices... Luego la anécdota de todos los días, ¿no? Has nombrado la pata asada. Y esa pata asada que el mismo que te hace el bocadillo te está cobrando, ¿no? efectivamente. Eso Y pasa la gran mayoría de los y sitios. el cuchillo con el que te corta la pata la limpia con la bayeta. Ahí, con esa bayeta andadora. Bueno, es que yo me acuerdo de cuando comencé con todo esto, hace 30 años, estando en cocina, te daban el pañito y tú ibas con el pañito colgando y lo utilizabas, bueno, pues para tu trabajo, ¿no? Claro, te dan el curso después de manipulador y dices, uy, vale, no se puede o tal. No te calcaban tanto el tema del paño. Bueno, Ajá. pero después lo veías por la tele a un famoso, venga, un cocinero con el pañito y dice, oiga, pero está saliendo en la tele. Sí, pero fíjate lo del pañito, pero es que ahora, y yo lo he visto en algún restaurante, seguro que tú también lo has visto, y Chicho, ahora se ha puesto muy de moda los guantes de nitrilo negro en camareros. A mí me han servido unas croquetas con cogerla de la bandeja y servírtela ahí en la mesa. A mí y al resto de comensales. Entonces, ¿aquí qué estamos hablando? Con las manos. Claro, pero como tiene el guante de nitrilo que vale para todo también, es como Sí, la bayeta. claro, es que, al final. siempre ¿Cuántas decimos, bacterias no hay ahí? claro, siempre decimos que los guantes dan una falsa sensación de seguridad. A veces te pones el guante a las 8 de la mañana y hasta las 12 estás con el puesto. Claro, ¿quién me garantiza a mí como comensal que ese guante te lo has puesto exclusivamente para servirnos a nosotros? Es que vamos a ver, donde hay una pinza, una cuchara y un tenedor, Efectivamente. no sabemos por qué no se utiliza una cuchara y un tenedor. El cortador de jamón, por ejemplo. Un cortador de jamón lo hemos visto con guante o sin guante. Entonces te quedas con la duda. ¿Se habrá lavado las manos? ¿Dónde ha utilizado el guante? Es que te quedas con la duda al final, ¿no? Pero es que al final es lo que dice David. ¿Para qué están unas pinzas? Que están bien lavadas y desinfectadas, que las lavas en el lavavajillas. Porque utilizas las manos para tocar. A veces también cuando sale el plato y te lo recolocan las cosas porque se queda la... Y dices, pero no me toque la comida. A ver, nos metemos muchas veces con prisas, es verdad, vamos a decirlo así. Eso es verdad. Te metes con prisas, vamos a decirlo así, y nos están viendo, y en el argot nos metemos en la mierda. Así de claro, vamos a ser claros, David. Entonces, tienes no sé cuántos comensales, tantas mesas y tal, y tienes que sacar el trabajo. Eso y es se te verdad. olvidan Sí, así, claro. de claro. Sí, pero bueno, al final vas con prisa y al final dejas atrás un montón de cosas que son obligadas. Y es así, porque Me vas a dejé las sacar el pinzas trabajo. atrás. Bueno, ya con el guante... Pero ya es un tiene. defecto tan grande y sobre todo de no profesional, de higiene, por supuesto, que te la estás jugando. Yo siempre se lo digo a los alumnos y demás. Cuando tú llevas la casaca o la camisa de camarero o la casaca de cocinero, eso pesa mucho, esa camisa y esa chaqueta, por la responsabilidad que tiene. Y estás jugando con vidas humanas, te guste más o te guste menos. No, está claro. Estás sirviendo unos comensales, pero al final es una responsabilidad máxima que tienes en esa manipulación de alimentos. Claro, lo que pasa es que vamos a ver, hablando de que el tema de los guantes es una falsa sensación de seguridad, aquí lo fundamental es el lavado de manos. Por las manos entran muchas enfermedades. Entonces, el lavado de manos frecuente es una salvaguarda para causar o contaminar alimentos. El entrar en contacto directo con ellos lo mínimo posible, una vez elaborado, pues también. A veces no queda más remedio que manipularlo directamente. Unos guantes limpios, y cuando terminamos de manipular, esos guantes a la basura. Y lavado de manos. O sea, no nos olvidemos del lavado de manos porque las manos dentro de los guantes sudan y el sudor también provoca que haya un incremento bacteriano. Yo en mis cursos de higiene, de manipulador de alimentos, tengo unas imágenes
tengo las imágenes del estropajo limpio y el estropajo usado puestos sobre unos medios de cultivo, y en uno sale casi nada y en el otro es prácticamente la sombra del estropajo, como si hubiésemos puesto así con un Está matasello. escaneado. Prácticamente, ¿no? Pero también la hay con manos antes de lavar y manos después de lavar. Y la reducción bacteriana es importante. Ya no porque tenga un efecto bactericida, sino porque el jabón desagrega lo que es la grasa, la suciedad de las manos, y también tiene un arrastre de esa presencia bacteriana que tenemos en las manos. Yo una vez leí que cuando uno por la mañana se sube a la báscula para pesarse, tiene que restar 2 kilos de peso, que son el peso de los microorganismos que llevamos en nuestro cuerpo. Ya no solamente la superficie de la piel, sino también en el intestino y en otras partes del organismo. Yo no sé si la cifra es exagerada, y también depende cómo cada uno lo que pese, pero bueno, no, estamos conviviendo con microorganismos todos los días. Oye, ¿nos pesamos antes o después de ducharnos? Hombre, bueno, eso es a típico veces y mejor normal. duchar. Totalmente. Pablo, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste las siglas APPCC y su importancia en la seguridad alimentaria? Brevemente, eso es un reto. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Muy ajustado. Vamos a ver, significa análisis de peligros y puntos de control crítico, puntos críticos de control también. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de procedimientos que están tasados, en el cual vas haciendo un análisis de, por ejemplo, una elaboración a través de un diagrama de flujo, analizar los peligros que pueden ocurrir durante la elaboración, definir una serie de puntos en los cuales tienes que establecer una serie de controles, etcétera, etcétera. Es decir, es un procedimiento internacional establecido en legislación a nivel prácticamente mundial y es obligatorio, y lo que consiste en procedimientos para prevenir, son medidas preventivas, para prevenir la contaminación, prevenir la alteración de esos alimentos con el objeto de que sean seguros para su consumo, ¿vale? A partir de ahí haces todo un desarrollo, digamos, documental, con una serie de registros de control donde tú dejas evidencia de que estás vigilando, pues, como te digo, las temperaturas de las neveras o de los congeladores, el cloro y el pH del agua del grifo, y determinados parámetros que tienes que ir controlando. Por ejemplo, ahora que están muy de moda los maduradores de carne, Sí. no solamente tienes que controlar la temperatura, sino también la humedad ambiental dentro del equipo. Pues todo eso lo tienes que ir registrando. ¿Para qué? Para dejar evidencia que estás llevando ese control. Y segundo, para, si detectas alguna desviación, poder actuar antes de que haya consecuencias. Aplicar medidas preventivas, ¿vale? Aplicar medidas preventivas y medidas de control o corrección, medidas correctoras para recuperar un poco la normalidad. En todo eso, más o menos, consiste en lo que llamamos el APPCC famoso. Sobre esto también decir que ese procedimiento normalizado, donde hay una serie de puntos, también se puede simplificar. Hay un principio de simplificación. Si yo tengo una pequeña cafetería, un pequeño establecimiento, ¿por qué me tengo que ir a un desarrollo documental y a una serie de controles y de que me puede complicar? Y a veces son, porque hay unos cuadros de gestión y a veces son de difícil comprensión y aplicación. Pues podemos simplificar una guía de prácticas correctas de higiene, unas normas de higiene, donde digamos, ¿tú qué estás haciendo? Yo hago esto, esto y esto. Bueno, pues esto tienes que hacerlo de esta forma, tienes que tener en cuenta esto, ten en cuenta los peligros que tal, esto lo vas a controlar así, las medidas preventivas que tienes que aplicar, y si se te va el parámetro, pues aplica la medida correctora, esta. Simplificas y lo haces un poco más práctico. Estupendo. Te habrás encontrado con personas y sí, ¿qué tiene que ver un veterinario si voy a abrir un restaurante? Porque por mucho que tú le expliques y tal, ¿cómo se lo explicas? Mira, yo tengo una anécdota de hace muchísimos años en la cual yo estaba asesorando a una residencia de ancianos, no a la residencia de ancianos, sino en la cocina, cocina propia del restaurante, de la residencia de ancianos. Y bueno, pues había terminado de hacer la auditoría y tal, estaba esperando por el gerente en recepción. Y había un familiar de un residente allí y bueno, tenía algún problema, no sé, no quise enterarme, tampoco me enteré, no puse las antenas, ¿no? Entonces, claro, como yo estaba allí,
con mi maletín, de que ya entonces llevaba maletín, se me queda mirando y dice, ¿y usted quién es? Digo, no, yo soy el veterinario. Aquello fue. Bueno, ¿Cómo un veterinario? Aquí no tienen médicos, tratan a los ancianos con veterinarios. bueno. Y yo, por Dios. Digo, espera que a ver, se calma un poco y le explico. Bueno, expliqué y efectivamente nos ocurre todavía, ¿no? Claro. Que no, hay gente que no vincula y todavía pregunta, dice, pero que un veterinario, ¿por qué tiene que estar metidos aquí en temas de seguridad alimentaria o en un restaurante, en una industria alimentaria, en un colegio? Pues estamos ahí porque, como dije antes, es la profesión más vinculada y con mejor preparación para toda la parte de inspección y también de consultoría, de asesoramiento en seguridad alimentaria para los establecimientos. Siempre digo, a veces me preguntan, ¿a ti qué te da seguridad dentro de un restaurante? Digo, si hay un veterinario detrás, yo me fío. Porque sé no que hay un veterinario, sino que la propiedad o el gerente o la dirección de ese restaurante se preocupa de que haya alguien que audite, controle y modifique o ayude a mantener pues todas estas condiciones higiénico-sanitarias, cumplimiento de legislación, que a veces la masa normativa también puede agobiar bastante al restaurador, ¿no? Y ahí estamos nosotros también para ayudarle en cumplimiento de esa normativa, actualizarle esa normativa que a veces va cambiando, vamos viendo que se publican reales decretos, se publican reglamentos europeos y todo eso son de aplicación directa en los establecimientos. Pues nosotros estamos ahí asesorando, ayudando, guiando también, ¿no? Y yo creo que incluso somos un apoyo. A veces recibes llamadas de clientes, oye, mira, que me ha pasado esto y tal, ¿cómo puedo afrontarlo y tal? Pues le das consejos, le informas cómo tiene que hacer las cosas o cómo puedes corregir una situación. Somos una ayuda, un complemento dentro de lo que es la restauración colectiva. Somos la ayuda, no voy a decir el ángel de la guarda, pero sí que somos un complemento y realmente que nos vean como un apoyo, como un valor. Porque a veces es que esto me cuesta, ¿cuánto me va a costar? Claro. No lo veas como un coste, míralo como un beneficio. Beneficio porque te va a beneficiar en seguridad, en garantías, en cumplimiento normativo y en calidad. Porque si tú estableces todos estos controles, todas estas verificaciones, no solamente estás garantizando la seguridad alimentaria, estás garantizando y mejorando la calidad del producto final. Evitas deterioro de los alimentos, evitas utilizar productos que puedan estar caducados o no caducados y mejorar esos procesos también culinarios, ¿no? Aprovecho esto ahora, lo de caducado o no caducado, porque muchas veces, no voy a decir, o sea, vamos a decirlo así, en hoteles o en algunos restaurantes, el reciclado del producto ya hecho. Explícate. Bueno, pues me sobran unos tomates y no lo voy a sacar, pero puedo sacar unos gazpachos. Vale. O, por ejemplo, tengo una carne, la puedo picar y hago una boloñesa. Vale. Y la carne ya ha pasado por, es decir, Ya tiene un proceso de cocción. ya ha tenido un proceso. Vamos a ver. Porque claro, uno dice, oye, esto es comida, pero no la puedo tirar. Pero la puedo reciclar y convertirla en otro plato. Sí, cuando tú tienes una carne, por ejemplo, una carne que llega a su fecha de vencimiento con tiempo antes, y te hablo de una carne como cualquier producto que tenga una fecha de caducidad X. Si te quedan 4 o 5 días para que caduque ese producto, lo elaboras, ya no es ese producto, es un producto transformado. Vale. Con lo cual tiene una nueva, digamos, vida útil, Vale. que tampoco es eterna. Elaboras, congelas, fechas, es importante poner las fechas de elaboración, fecha de congelación, fecha de descongelación. Y al vacío. Y tal. Al vacío, en un tupper o como veas, pero que esté conservado, esté protegido el producto y sobre todo que tenga toda esa referencia de fecha. Lo que no podemos hacer es un producto caducado, ahora lo transformo. Claro. No. Caducado o con fecha de consumo preferente superada. La norma dice que cualquier producto con fecha de vencimiento superada no se puede comercializar
Comercializar no es que lo tenga que retirar de los lineales del supermercado, sino que si lo tenemos en almacenes o en cámaras, en un restaurante, en un hotel o en tal, tenemos que retirarlo porque no lo podemos servir. Ujú. No debemos servirlo. Ajá. ¿Vale? Si tenemos un producto que vemos próximo a vencimiento y no lo vamos a utilizar, o se transforma Ujú. y se congela o se dona. Ujú. Porque ahora estamos con la ley de Claro. desperdicio alimentario, Vale. Exacto. en la cual tenemos que evitar ese desperdicio alimentario que estamos causando, que tenemos incluso en domicilio. Ujú. ¿eh? Creo que se calculaba que el 30% de los alimentos producidos acaban a la basura. Sí. Entonces, el Sí, objetivo ¿verdad? es reducir al máximo ese desperdicio alimentario Ujú. mediante Claro. donaciones, mediante transformación, mediante autoconsumo del propio personal del establecimiento. Vale. Todas esas cosas hay que establecerlas y tenerlas Cuando en cuenta. hablamos, por ejemplo, de veterinario con gastronomía, no significa solo restaurantes o cafeterías, lo que estábamos hablando antes. Exacto. Pero has comentado dos cosas importantes. Por un lado, hablamos de un supermercado Ajá. y por otro lado, hablamos de una empresa de distribución de alimentos, Ujú. que también tiene un control veterinario, ¿no? Depende, o sea, hablamos de empresas cárnicas que distribuyen o incluso, bueno, cualquier producto que tenga congelación O también. los pescados mismos. O los pescados. ¿no? Sí, sí, hablo desde la granja hasta la mesa, ahí debe haber un veterinario. Claro. En la granja, evidentemente, productos de origen animal, o sea, todo lo que es la sanidad animal y matadero y tal, y también en granjas de producción hortofrutícola también podemos participar ahí en ese campo, ¿no? Ya te digo que el veterinario, y hablo de veterinaria, de la profesión veterinaria, porque yo he venido a hablar de mi libro, como decía aquel, no hablo de otras profesiones, pero realmente yo creo que somos la profesión más capacitada para todo este desempeño del control sanitario de alimentos. Ya no solamente en restauración, sino a lo largo de toda esa cadena alimentaria. Fabricante, distribución, puntos de venta, como puedan ser supermercados, minimercados o cualquier tipo de establecimiento minorista en los cuales nosotros podemos adquirir esos productos alimenticios. Vale. ¿Y qué formación es la que tú consideras esencial pues para comenzar un negocio dentro de lo que es la gastronomía? Porque, claro, uno puede abrir un restaurante, pero después otro dice, bueno, pues quiero montarme una quesería. Y detrás de la quesería puedo tener cabras o vacas. Entonces, ¿qué formación es la que tú consideras esencial? No que cada uno tenga una formación específica, me imagino que sí, pero ¿cuál es la esencial? Hombre, primero conocer lo que vas a hacer, tu negocio. Eso es fundamental. Si vas a hacer quesos, tendrás que saber hacer quesos. Eso es lo Claro. primero. ¿Y de dónde procede la leche con la que vas a trabajar? Y todos esos insumos que tienes que tener para poder producir ese leche. Y cuál va a ser tu distribución o dónde los puntos de venta donde lo vas a distribuir o tal. Y a partir de ahí, toda esa formación que hemos ido hablando, específica de la actividad que vas a realizar. Es decir, si yo tengo un curso manipulador para elaboración de quesos, no me sirve para trabajar en un restaurante. Tendrás que actualizar esa formación porque los riesgos son diferentes, los procesos son diferentes y son productos diferentes. Aunque luego haya quesos, tablas de queso en el restaurante, eso no te vale. Si has trabajado en industria pesquera y te vas a pasar a cárnica, pues tendrás que hacer un curso de actualización de higiene en industria cárnica, porque la formación continuada y específica en el sector en el que vas a trabajar y con los productos que vas a trabajar. Vale. Pero los quesos, sobre todo, me viene ahora la pregunta de, hablamos quesos leche cruda o quesos leche pasteurizada, ¿no? Que los controles mayores, por supuesto, tienen que ser los de leche cruda, ¿no? Lo entendemos así. Sí, lo que pasa es que con leche cruda hay que curarlos, son quesos ya más madurados, y entonces ya tengo unos niveles de seguridad mayores. El queso fresco con leche cruda es donde puede haber, evidentemente... Hombre, para mí puede estos haber son los riesgo. más exquisitos, más sabor, más potencial, Sí, más bueno, aroma, al más concentración de todo. Al ¿no? final uno, como consumidor, adquiere los riesgos que quiera. Lo que tú no puedes asumir un riesgo como consumidor, un riesgo al cual te somete o te expone tu vendedor o tu establecimiento favorito donde compras los alimentos, donde los vas a consumir. Tú tienes un yogur o un producto caducado en tu nevera y tú te lo comes y tú te lo guisas. Es decir, el problema es tuyo.
Y ahora con los lácteos me viene también otra pregunta, antes que hablaste, Chicho, de la fecha de caducidad, ¿no? Fecha de caducidad, fecha recomendable también, que muchas veces aparece fecha recomendable, ¿no? De consumo, no de caducidad. No, ¿Qué diferencia? Tiene que haber consumo preferente. Eso. Consumo preferente, perdón. Vale, Consumo preferente. Porque las dos referencias Sí, bueno, son recomendable, consumo preferente, perdón. consumo preferente o fecha de caducidad. La caducidad es para los productos muy perecederos, en los cuales a partir de esa fecha puede haber un riesgo su consumo. ¿Vale? Por eso no se deben consumir. La fecha de consumo preferente es para aquellos productos que no son tan perecederos y es una referencia, digamos, como que el fabricante dice, hasta aquí me hago responsable. Si tú te lo comes o lo sirves posteriormente, el problema es tuyo. ¿Vale? Puede no haber riesgo, sino sencillamente el producto pierde características organolépticas, pierde aroma, pierde sabor, pierde color, pierde cualquier tipo de... hablamos de características organolépticas, aquellas que nosotros captamos con nuestros órganos de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Eso es lo que tal. Evidentemente, si te dice que está prohibida la comercialización en ambos casos, ya sea en un caso por pérdida de seguridad o en el otro caso por pérdida de calidad o de garantías. Bueno. Fíjate, fíjate, por ejemplo, antes el yogur tenía fecha de caducidad. Sí. Es que ahora es consumo preferente, por eso iba la pregunta. Cuando se cambió hubo polémica con el cambio. Claro, ahora quieren que comamos yogures que estén caducados y tal. Claro, y no se entiende. Vale, pero un producto seguro también por sus condiciones estructurales o químicas, ¿no? El yogur es un producto fermentado y con un pH muy bajo, es decir, con una acidez que protege frente al crecimiento de microorganismos extraños. Por lo tanto, no es un producto perecedero. Es un producto no perecedero porque aguanta mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Puedes saber claro, un yogur en la nevera un año? Vamos a ver, tú puedes tener un yogur en tu nevera 2 años y comértelo, es problema tuyo. ¿Recomendable? No lo es. Claro. Lo recomendable es comerlo siempre dentro de la fecha de consumo preferente. Lógico. Evidentemente todos nos hemos comido un yogur pasado una semana. Pero a nadie se nos ocurre, pues, 10 días, 15 días, 20 días. No te queda otro, un yogur. Está claro. Y ya está. Oye, bueno. es un mes, ¿no? El último yogur de la nevera, ¿no? Pero se te queda la duda, oye, ¿en cuánto tiempo dura? Sí. Entonces... Era por eso la pregunta, ¿no? Porque antes, eso. fecha de caducidad, consumo preferente. Claro, y conservar entre 0 y tantos grados. Yo me acuerdo que de pequeño los colegios nos ponían el yogur caduca el mismo día que caducaba, ¿no? Salía más barato. Ahora hablando de la distribución, muchas veces vienen productos de fuera. Sí. Como va a pasar ahora con el Mercosur y Canarias puede estar ahí perjudicada, etcétera. Vale. ¿Qué controles veterinarios o qué exige la Unión Europea? Me imagino que tiene que haber, lógicamente, una serie de controles para que cuando llegue un barco, por ejemplo, aquí al puerto de Las Palmas o al puerto de Santa Cruz de Tenerife, tiene que haber un control tanto de frío, tanto de productos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo suelen hacer o qué productos, qué leyes protege esto? Se te olvida que los alimentos también entran por el aeropuerto. También es verdad. Entonces, también puertos y aeropuertos. Puertos y aeropuertos tienen los puntos, lo que se llama puntos de inspección fronteriza, que hay inspectores veterinarios y también farmacéuticos que controlan y vigilan toda la entrada de mercancías. Tienen que tener su documentación, tiene que llegar la documentación antes de que llegue el contenedor, se abren contenedores para inspeccionar mercancía adentro, se comprueban temperaturas, se comprueban la trazabilidad del producto, el origen, y en función del país de origen, pues tiene una serie de requisitos u otros. Eso está controlado. Está controlado todo lo que es la entrada de mercancía desde terceros países. Recordemos que estamos en la Unión Europea y productos que vienen de península no es importación, es distribución. Igual que los que vienen de Alemania. Claro. Entonces, bueno, pues tienen sus controles. Ya está en mercado interior y ya son los técnicos de inspección, los técnicos de sanidad de la comunidad autónoma quienes comprueban todos esos productos que entran en Canarias. O sea, una vez que pasan los puntos de inspección fronteriza, ya es responsabilidad de la comunidad autónoma. Vale. Vamos a hablar de varias pautas o procedimientos, por ejemplo, descongelación de una carne, de un pescado, de un marisco. Luego también los huevos, la manipulación de los huevos en crudo. Ajá. También, y muchas veces, ya hablo no solo a nivel restauración, sino a nivel casa también. Y yo me acuerdo que hace unos años salían incluso latas
me acuerdo incluso una marca de cerveza, pero bueno, hasta que no nos patrocinen no hablo, Eso. no digo marca. Si es para Que hablar traía bien. una tapita a la lata como para cubrir un poco, sobre todo cuando tú abres esa anilla y bebes, ¿no? De ella. Esas latas también de refrescos, latas de cerveza, de vino incluso ya que hay también, Ujú. que la abrimos directamente y bebemos, ¿no? En la playa mismo, en el campo. Un poco, bueno, son 3 preguntas en una, ¿no? Que, 3 preguntas. Eso parece el cuestionario de un curso de manipulador de alimentos. ¿Eh? y A no ver utiliza si- el comodín de la llamada. a ver si este que da curso se lo sabe o no se lo sabe. No, sobre todo es de modo recordatorio, ¿no? Sí. Porque muchas veces, tú sabes que, por ejemplo, las carnes, pescado, mucha gente coge debajo del grifo, sabes Mira, que esas pautas se hacen. precisamente antes hablamos Mal. de actualizaciones normativas. En el diciembre del 22 se aprobó el Real Decreto el 1021/2022, que entró en vigor en enero de 2023, o sea, con prisita, en la cual se estableció una serie de modificaciones en temperaturas y en procedimientos. Uno de ellos era el de la descongelación. La descongelación antes se obligaba siempre que fuera en refrigeración, separando el exudado, tapado, con la fecha de inicio de descongelación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se permite? Se permite descongelar debajo del chorro del agua. Ojo, chorro del agua, no sumergido en agua, ¿vale? O en microondas. Esos 2 procedimientos se permiten con la condición de que se cocine inmediatamente. Una vez terminó el proceso de descongelación, se cocine. Antes era descongelación en refrigeración. Claro, eso tarda más. ¿De alguna Se temperatura necesita del un agua? tal. Claro. Agua de chorro, En la frío. que sale del chorro. O sea, no Vale, necesitas normal, sin enfriarla. temperatura, Ni agua caliente. Vale. ¿Vale? Agua de chorro y vas echando hasta que consiga la descongelación. Eso por un lado, la descongelación. Los huevos. El tema de los huevos, la pregunta de los huevos. Mira, el huevo al final, ¿por dónde sale? Pues sale por la cloaca de la gallina, acompañado o sale por donde sale todo lo demás. Por lo tanto, es un producto que ya se considera ya contaminado. Siempre digo que, aunque pueda no tenerlo, tú considera que ese huevo tiene salmonela. Para manipularlo de forma muy higiénica, separado el huevo fresco, siempre separado del resto de productos, en la parte inferior. No se lava el huevo, ¿vale? Una cosa importante, que hay gente que los lava. Poroso, ¿no? Chorro. Efectivamente. O sea, cuando sale hablando coloquialmente, el culo de la gallina sale con una especie como de mucosidad que se seca Sí. al aire. Ujú. Y eso protege el huevo. Es como un barniz protector. Si tú lavas el huevo, quitas ese barniz protector y la capa, o sea, la cáscara, tú la ves con lupa y ves perfectamente que es porosa. Imagínate a microscopio, a tamaño microscópico, las bacterias, pues al tamaño que pueden estar, ¿no? Bueno, pues no se lavan, siempre en refrigeración. Una vez que los compramos, los pasamos a refrigeración. Los guardamos en refrigeración, ¿de acuerdo? ¿Qué quería saber sobre los huevos más? No, era la manipulación de, bueno, entendemos que siempre el lavado de manos y demás y tal, Sí. pero bueno, por Sí. ejemplo, una mayonesa, ¿no? Mira, ahí en esa normativa, cuando haces una mayonesa es siempre como productos pasteurizados, siempre, ¿vale? Siempre es recomendable hacerlo como productos pasteurizados, no conservarlo más de 24 horas. Yo diría que incluso en el mismo día, o sea, es elaborado y servido directamente. Y cualquier otro producto cocinado, pues también están tasadas las temperaturas. Es decir, por ejemplo, haces una tortilla. Tiene que alcanzar 70 grados en el centro de la tortilla durante al menos 2 segundos. No que la superficie de la tortilla esté a 70 grados, sino que pinchando en el centro se alcance los 70 grados, pasen 2 segundos y entonces ya se entiende que está cocinado y ya es segura para el consumo, ¿vale? Es que yo la quiero un poquito menos hecha, que esté jugosita. Pues la puedes hacer a 65 grados, llevando el tiempo hasta los 20 segundos. Quiero recordar, 20 segundos. También eso tienes que pinchar y tienes que medir, ¿vale? Y la consumes en el mismo día. Y siempre el producto elaborado a la nevera, si no se consume inmediatamente. Lo que hablamos antes de las tortillas que vemos encima de barras o en la contrabarra a temperatura ambiente y sin proteger y con alguna mosquita por ahí revoloteando. Eso eran esas 2 cosas. Y La lata de refresco, de cerveza. la lata. Bueno, ¿Cómo la manipulamos? ¿Cómo deberíamos limpiarla? Porque al final, mira, muchas veces
Va directo claro, al morro, ¿no? Como quien dice. pero todos hacemos eso al final. O coges y con una servilleta la pasas por encima y dices, ya le he quitado todo. Bueno, pues niveles de confianza y también del nivel de cervezas que hayas tomado, ¿no? Eso también Totalmente. influye, Te ¿no? haces inmune. Pero Bueno, algunos- fíjate que sí que ha habido casos de leptospirosis Mm. con consumo de Exacto, eso bebidas, lo he porque leído. a veces en los almacenes hay Sí. roedores, Sí. los roedores tienen tal, hacen pis encima Correcto. de las latas y bueno, está seco, tú lo bebes porque entiendes que está limpio. Hombre, pasarle agüita, jabón y esas cosas, si estamos en casa, bien. Cuando te la sirven por ahí, pues dice para adentro. La Coca-Cola por lo menos tiene un pH muy ácido, con lo cual también es un nivel de seguridad. Bueno, algunos han puesto ese limón encima y es o dentro. Pero porque es anticorrosivo, Pero como claro, pero una no cerveza limpia- que claro, se pero- acostumbra a ver cuando realmente es por eso, por la Para chapa, lim- por el óxido. Claro, para limpiar lo que es la No es bocacha porque- de la cerveza, Claro. pero no para ponerla dentro. Entonces, porque dicen que el sabor es diferente, pues no No. sé, o sea, no va a cambiar. Pero bueno, Para nada. pero sabes que eso son las costumbres que después se convierten en malas costumbres, pero bueno, sin comentarios. En este caso, esencialmente, un restaurante, ¿cuáles son las prácticas principales que tienen que llevar a cabo? Y digo práctica, una cosa de al día a día, en el día a día del restaurante, para cumplir más o menos y cumplir con la seguridad alimentaria. Vale. Aparte de las manos, por ejemplo. Aparte de las manos. Mira, hay muchas cosas. De entrada, el producto que tú estás utilizando, la materia prima. La materia prima siempre tiene que venir de empresas de confianza que tengan sus correspondientes registros sanitarios. Tener un registro sanitario implica también que está dentro de esa cadena alimentaria, de cadena de inspecciones y de controles oficiales, y también que tiene un sistema de autocontrol implantado, se supone. Con lo cual, eso ya te da una serie de garantías con respecto a la materia prima que tú vas a utilizar en tus productos. Si vas a trabajar con un restaurante o quieres obtener una carta que sea con productos de calidad, evidentemente tienes que partir de una materia prima de calidad y segura. Por lo tanto, tienes que asegurarte que todos tus proveedores tengan su correspondiente registro sanitario. ¿De acuerdo? Y además el registro sanitario de la actividad que te va a suministrar o del producto que te va a suministrar. Me explico. Yo puedo tener un registro sanitario para productos cárnicos X. Y no, mira, también vendo fruta y verdura. Epa. Tú estás para carne y pescado. Digo, para carne, productos cárnicos. ¿Vale? O sea, tiene que tener registro sanitario para las actividades que va a desarrollar. A partir de ahí, ya tu responsabilidad es para adentro. Control de esa mercancía cuando te llega, temperaturas, etiquetados, caducidades, el estado de la mercancía que te llega a tu establecimiento, que no tenga abollones, que no esté sucia, que esté bien etiquetado, que incluso revisar el vehículo de vez en cuando donde te lo traen, porque a veces te traen la mercancía inmaculada en camiones que dan pena, ¿vale? Y eso también es un riesgo. Eso sí es verdad. Una vez que tú lo recibes, inmediatamente todo lo que es perecedero, congelado o refrigerado, meterlo en nevera. Que no pierda la cadena de frío, eso es fundamental. Y ya esa cadena de frío, a lo largo de toda la elaboración de esos alimentos, mientras se mantengan frescos, evitar esas roturas de cadena de frío. Porque esas roturas de cadena de frío lo que permitimos que si hay contaminación microbiana, esas bacterias aceleren su velocidad de multiplicación y eso afecta a la durabilidad del producto, a la seguridad y no nos olvidemos también de la calidad. Estamos hablando que todos estos sistemas de control de seguridad alimentaria también repercuten positivamente en la calidad de los alimentos, ¿vale? A partir de ahí ya es todo manipulación, respetar las temperaturas de cocción, respetar que el producto siempre esté protegido, que tengamos todo bien etiquetado con las fechas de elaboración, las fechas de congelación, si congelamos, cuando pasamos de congelación, añadir, y además siempre digo, no sustituyas una fecha por otra, agrégala, que se vea en ese etiquetado toda la sucesión de procesos que has hecho, con elaboración, congelación, descongelación, ¿vale? Todo protegido, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, Claro, importante. porque cuanto más desgastado, cuanto más deteriorado pueda estar una cocina, los materiales con los que trabajamos,
peor va a ser el resultado de esa limpieza y desinfección. Para eso está, por ejemplo, perdona, el control de temperaturas a diario de todas las cámaras. Efectivamente, es que luego de todo eso te obliga a llevar lo que hablábamos antes de esos registros de control, de temperatura, de limpieza, de control del agua, del aceite, de todos esos puntos que nosotros vemos que puede haber riesgos para la seguridad alimentaria. Y después lo que es el registro de la entrada de mercancía. Efectivamente. Lote, o sea, fecha de caducidad, el día, fecha de entrada, porque al final eso puede ser, en el caso de que ocurra algo, ese puede ser un poco, ese es el principio. Vamos a buscar a partir y de dónde vino, etcétera, 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 ¿no? Sí, la verdad es que a pequeños establecimientos el llevar el control de lotes de toda la mercancía que les entre puede ser muy complicado y les puede generar mucho volumen de papel. Y a veces pues tampoco tiras por soluciones, digamos, estas informáticas, ¿no? Donde metes tus datos y ahí queda todo registrado. Porque a veces tienen unos costes elevados. Al final, ¿quién se responsabiliza de hacer eso? Lo importante siempre es vigilar esa mercancía y dejar constancia de que se ha hecho ese control de mercancía en la recepción. ¿Vale? Ya los albaranes de tus proveedores ya te vienen con con ese lote. No sé si es obligado o no, pero habitualmente lo vienen pero todos. Ya prácticamente todos te lo ponen, el lote y la caducidad. Sí, exactamente. ¿Vale? Entonces ya a partir de ahí puedes ir tirando para atrás si ocurre algún problema. Ajá. Lo que estabas comentando antes o sea, el control sanitario que tiene que tener un restaurante y el gasto, que no es un gasto, lo estabas explicando de otra manera, porque claro, si hay una mala manipulación y aparece una salmonelosis, entonces sí que es grave la multa y todo lo que conlleva cierre del local, más, por ejemplo, el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, como dices, por algo pequeño puede pasar algo grande. La onda expansiva es muy grande. Por eso hay que verlo, el tener a alguien contratado, no en plantilla, externo, somos consultores externos. Depende también del volumen de la empresa. Hay empresas grandes que tienen en plantilla personal para controlar la calidad de seguridad alimentaria, pero pequeños establecimientos, bares, cafeterías, restaurantes, hoteles o en general industrias pequeñas, contar con un asesor externo es una inversión y no un gasto. Hay que verlo desde ese punto de vista. Exacto. Decías que si hay algún caso de toxinfección alimentaria, una salmonelosis, etcétera, etcétera, no es lo mismo que tengas cumplimentados todos tus procedimientos y que tengas documentado todo y que el establecimiento reúna condiciones higiénico-sanitarias suficientes, que esté limpio, que esté bien mantenido, el personal sea responsable, esté formado, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferente a que te pille con el carrito de helado, sin limpieza, sin personal formado, sin registro de temperaturas o el resto de registro de control. Ahí, desde luego, te cala del pulpo porque te dirán, oye, yo no sé si esta toxinfección alimentaria has tenido responsabilidad, pero todo esto ha ayudado. Claro. Entonces, siempre es mejor tener todo. Y la comparativa yo pongo siempre es que no es lo mismo que tú vayas por la autopista y se te pinche una rueda y, oye, te choques contra un obstáculo y no te pase nada, sencillamente daños en el coche y te aparezca la Guardia Civil. Total. No es lo mismo que te parezca y tal y, oiga, mira, vengo del trabajo y, mire, me he despistado, lo que fuera, tal, se me pinchó la rueda, no pude controlar el coche, tal, a que de repente no tienes el carnet. Vienes con copas, el coche viene sin la ITV. Las consecuencias son muy diferentes. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué consejo le podemos dar a los comensales para cuando disfrutan de esa oferta gastronómica en los diferentes restaurantes, pero sobre todo focalizo en los buffets, ¿no? Los diversos buffets que tenemos hoy en día, esa oferta que hay en nuestras islas, los buffets también de hoteles, para prestando especial atención a la seguridad alimentaria? El tema de los buffets, siempre les digo a mis clientes, oye, procura que el remonte sea muy frecuente, es decir, que el producto esté lo menos posible expuesto al cliente, porque al fin y al cabo ahí el establecimiento está un poco vendido, porque tú puedes tener todos los controles del mundo, tú puedes tener toda la higiene del mundo, pero al final el que se sirve, el que manosea de alguna forma el alimento, es el cliente. Y clientes sabemos que hay de todo tipo.
estar controlando un poquito eso, garantizar que se mantienen esas temperaturas de las comidas calientes por encima de 63 grados, las comidas que son refrigeradas o digamos que son frías como máximo 8 grados centígrados. Por eso el tema de los remontes, hacerlo con frecuencia para garantizar que la pérdida de temperatura sea mínimo posible y la exposición también al cliente sea la menor posible. Porque quieras que no, el alimento descubierto, aunque tenga una base de caliente o tenga una base fría, depende mucho también de la temperatura ambiental. Eso, y si hay corrientes de aire y todas esas historias. Por lo tanto, por ahí va un poco los tiros. No, sí, pero es eso, que sobre todo los buffets son muy bonitos, hay una gama cromática impresionante, ¿no? Que te invita, dice que por la vista comemos, ¿no? Pero luego Yo muchas veces personalmente- cuando te acercas a esas islas con esos recipientes, dices, bueno... Personalmente, yo cuando llego a un buffet donde hay muchas cosas me agobio un poco. Sí. Pero me agobio porque al final dices que no sé qué coger. Y al final dices café con leche, unas tostadas. Sí, el Lo que desayuno, desayunamos en casa. yo creo que lo tenemos claro y tiras la fruta, ¿no? Y pues mira, ahora me voy a saltar al guión con esto de los hoteles, ¿no? Porque hay una ley que cumplir, pero hay algunos que dicen, bueno, el que hizo la ley hizo la trampa. Y eso me recuerda a los guiris, por no decir, bueno, países como el Reino Unido, y hubo muchos problemas ahora unos años con denuncias falsas a hoteles, con los tour operadores por medio, creo que recordarás algo, Sí. denunciando como que estaba malo del estómago, una salmonelosis, casi se muere y estaban pidiendo dinero, Ujú. ¿vale? ¿Nos Sí. puedes comentar algo? ¿Sabes algo del tema? Sí, bueno, es que el turismo, y sobre todo el turismo de todo incluido, contratan sus vacaciones en turoperadores del Reino Unido. ¿Vale? Poniéndonos en aquellos años, contrataban las vacaciones en turoperadores del Reino Unido. Entonces, según la legislación que existía entonces en el Reino Unido, tú podías denunciar una toxinfección alimentaria aportando como única prueba un recibo de la farmacia que has comprado un antidiarreico. Y eso ocurría. Venían, pasaban sus vacaciones, disfrutaban, se cogían las melopeas que se podían coger y antes de volver al Reino Unido compraban un antidiarreico, que a veces hasta lo dejaban, y llegaban al Reino Unido y había despachos de abogados especializados en esto. Tú llegabas allí, al Reino Unido, ibas al despacho de abogados, pues ponías la denuncia, estuve de vacaciones en tal sitio y he comprado este diarreico porque nos pusimos malos todos. Muy bien, te tramitaba la denuncia al turoperador, bajo legislación del Reino Unido. Tramitabas esa denuncia, el turoperador no quería discusiones y lo que hacía era negociar con el cliente. Negociaba con el cliente una indemnización. El turoperador pagaba al cliente y luego le restaba de lo que tenía que pagar al hotel, le restaba el importe de esas indemnizaciones. Con lo cual el hotel, cuando le llegaba el ingreso del turoperador, toda esta mecánica es un poco contada por lo que he hablado yo con directores de hoteles, que me ha tocado alguna cosa de estas en ese momento, ¿no? Te sorprendía y decía, oye, ¿y esto por qué? No, porque hemos tenido 4 denuncias de tal. Y claro, era tan curioso como que en un hotel donde había 500 personas que desayunaban todos los días, los únicos que se ponían malos eran los 5 miembros de una misma familia. Oh. Claro, dices tú, oye, Tremendo, era tremendo. Y después veías denuncias de personas diferentes, mismo despacho de abogados, y la diferencia era cambiar la fecha de las vacaciones y los nombres de los afectados. Todo lo demás era exactamente igual. La relación de sintomatología era como haber cogido un libro de enfermedades, de toxinfecciones alimentarias. Dice, a ver, ¿qué da la salmonela? Esto, y puedes dar también, pues lo pongo todo. Y eran todas así. Claro, cuando llegaba todo eso, estaban indefensos los hoteles. Y aportábamos documentación, registros, análisis que se hacen, porque se hacen análisis de muestras de alimentos. Se aportaba, pero de legislación del Reino Unido, pues estaban atados. Ahí hubo mucha presión del cónsul del Reino Unido aquí en Canarias, también en Baleares, porque este problema no era único aquí en Canarias, era en más sitios de la península. Y a través de la embajada pues también se consiguió también cambiar la normativa en el Reino Unido y parece que eso está controlado. Ya no tengo yo... Es curioso, me estoy quedando alucinado. Sí. Es verdad que he escuchado algo y he escuchado también temas como la lavandería de los hoteles. Que bueno, perdona, pero saliendo del tema alimentario, también hubo una época en la cual se denunciaban robos de móviles, de cámaras de fotos, de ordenadores, eso me pasó a mí. Claro, y
creció tanto eso, las denuncias de robos en hoteles, y que lo que se hizo fue trasladar esas denuncias a la policía en el aeropuerto. Entonces, claro, cuando pasaba el fulanito por el control de la policía, le decía, venga aquí. Y le hacían una revisión del equipaje y resulta que llevaba los móviles, las cámaras, los ordenadores y tal, y lo que se volvían para allá era con una denuncia por falsa denuncia. Con lo cual, Sí, eso me pasó a tenían mí. que volver a declarar en juicio. Eso me pasó a mí con un dinero en efectivo, con el tema de la caja fuerte, que estaba cerrada, y quisieron acusar a la camarera, en este caso. Y era falso todo, fue falso. Y fíjate qué curioso, nunca se quejaban de los happy hour con alcohol No, adulterado. eso Made in Toledo. Esas melopeas. Bueno, tampoco, o Allende los mares. tampoco nos quejábamos nosotros. Pero sí, nosotros éramos buenos de boca, pues, entre comillas. Bueno, ya por último, Pablo, hablamos de la gastronomía, ¿no? Entonces sé que estás muy metido también porque sabemos que te encanta y disfrutas tu trabajo también, por supuesto, pero ¿qué tendencias ves tú en la gastronomía futura en Canarias? Me haces una pregunta un poquito compleja porque, claro, al final de tendencias, yo creo que es una tendencia... O que deberían adaptarse esas tendencias yo creo que en hay Canarias. una tendencia global, ¿no? Hubo un momento en el cual yo creo que es un movimiento pendular. ¿Te acuerdas cuando se trabajaba mucho la cocina de mercado, tal? De ahí nos fuimos a la cocina ¿cómo se llama esta? La cocina molecular. Todo el mundo hacía esferificaciones, hacía espuma, hacía trampantojos, hacían cosas y tal. Y ahora estamos volviendo, o hemos vuelto otra vez a esa cocina tradicional basada en los productos. Y ahora se nos llena la boca de hay que respetar el producto. Vale. Y yo creo que por ahí va un poco la tendencia. La tendencia también la marca el mercado, lo marcamos nosotros como consumidores. Ahora no queremos ver ese estropajo que parece que está limpiando el plato, que al final es una espuma con no sé qué, no sé cuánto, sino queremos ver el limón, o queremos ver la pata del pollo, o digamos que queremos reconocer los ingredientes en el plato. Bueno, al final pueden ser modas, pueden ser variaciones en los gustos, en las tendencias, pero yo creo que al final también hay una fuerza desde el punto de vista de los hosteleros o de los chefs de ir mejorando, presentando cosas nuevas, buscando ingredientes nuevos para aportar sabores o texturas o aromas nuevos, o incluso hasta colores. Y todo eso, bueno, pues también hay que reconocerlo, ¿no? Todo ese interés de innovación, de presentarnos cosas nuevas, sobre todo con el interés de sorprender. Y eso siempre, pues gusta, ¿no? Porque Estupendo. No, ya está claro que lo local, el arraigo local y el producto local es lo que tiene que servir. Yo siempre lo digo, somos microembajadores en cada uno de los restaurantes, ¿no? de nuestros productos. Sí, otra de las modas es todo el tema de kilómetro cero, de productos de kilómetro cero. Y yo creo que eso es fundamental porque al final consumes productos o materia prima producida en tu entorno, con el ahorro energético que eso supone y con el apoyo también que supone para los productores primarios de las islas, ¿no? Que es fundamental, sobre todo por la amenaza del acuerdo de Mercosur, aunque está paralizado, pero hay una preocupación grande de los productores primarios, ¿no? Porque al final los medios de producción no son los mismos, los salarios no son los mismos o los rendimientos no son los mismos y claro, todo eso pues preocupa a los productores primarios y sobre todo también preocupa al resto de la cadena alimentaria en cuanto a seguridad, en cuanto a... Y fíjate también que nosotros nos estamos dotando de una normativa, por ejemplo, de bienestar animal, que no sabemos si se está cumpliendo o tienen un paralelismo similar en esos países, en esos terceros países dentro del acuerdo de Mercosur. Más que con eso, una vez hablamos sobre el bienestar animal, pues hay controles para que el animal, pues al final, eso pues no sufra, ¿no? Efectivamente, reducir al mínimo el sufrimiento del animal, que esté confortable durante su vida. Incluso, fíjate que el matadero, creo que el matadero de aquí ha sido el primero en obtener la certificación de bienestar animal. Creo recordar. Pues muy bien. O sea, fíjate tú, un matadero, ¿qué dices tú? Pues se reduce
el carácter cruento para el animal, el sufrimiento del animal, el estrés que sufre el animal. Y además, ten en cuenta que un animal que sufre mucho estrés en el matadero, eso también repercute luego en la calidad de la carne. Estupendo. Pues Pablo, darte las gracias, Pablo Arana, por estar aquí con nosotros en un lugar, la verdad que me ha encantado este sitio, ¿eh? Sí, muy acogedor, muy tranquilo hemos estado, muy a gusto. Y hay que como en repetirlo, casa, ¿no? en el Colegio Oficial de la Profesión de Veterinaria de Las Palmas. Pablo, La muchísimas profesión gracias veterinaria. Muchas gracias. por acogernos en tu casa y, por supuesto, Piscos y Lorios, un sabor que inspira. Pues hasta la próxima, he dicho. Esta, ya no más. esta es la casa de todos los profesionales veterinarios, que la verdad que hemos ampliado y hemos dotado de unas instalaciones para que se sientan Está maravillosa. Muy buena confortables, instalación, la verdad. que los cursos de formación que hagamos pues sean con un espacio digno y bueno, cuando quieran aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Hasta la Gracias a próxima. Y ustedes. ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y también estamos en LinkedIn. Anda. LinkedIn, Así exacto. que ya saben, Y en Piscos y YouTube, Lorios el en programa YouTube, completo. por supuesto, en YouTube. Así que síguenos. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego.